El Real Madrid afrontó la temporada 2023-2024 con la marcha de una de sus leyendas. Karim Benzema se marchó al fútbol árabe y dejaba desierto el número y la posición de 9 del cuadro madridista. A la espera de Kylian Mbappé, Florentino Pérez renunció al fichaje de Harry Kane y sustituyó al francés con la cesión de Joselu. El mayor esfuerzo económico del Real Madrid se centró en la llegada de Jude Bellingham, que llegó al conjunto blanco después de que este abonase 103 millones de euros al Borussia Dortmund. El sorteo de la Champions fue amable para los madridistas. Unión Berlín, Sporting de Braga y Napoli serían los rivales del equipo blanco en la primera fase. Pero el Real Madrid comenzó su camino a la 15ª con dificultades. Courtois y Militao tuvieron 2 graves lesiones de rodilla y quedaban fuera de combate por más de 6 meses. El Madrid cubrió la baja del portero con la cesión de Kepa y sufrió para sacar sus primeros 3 puntos frente al Unión Berlín. El debutante alemán aguantó el 0-0 en el Bernabéu hasta el minuto 94, pero acabó cayendo con un agónico gol de Jude Bellingham. El Real Madrid logró otra victoria en Nápoles por 2-3, aunque comenzó perdiendo tras una mala salida por alto de Kepa. Vinicius igualó el tanto de Østigård y Bellingham hizo el 1-2 tras culminar una gran jugada personal. El Napoli volvió a empatar tras un polémico penalti transformado por Zielinski, y Valverde acabó dando el triunfo a los españoles con un chutazo desde fuera del área que golpeó en el larguero y acabó metiendo Meret en su propia portería. El Madrid solventó su doble enfrentamiento con el Braga con otras 2 victorias. Rodrigo y Bellingham encarrilaron los 3 puntos en Portugal y Lunin puso la primera piedra de la victoria en el Bernabéu. El portero ucraniano reemplazó a Kepa, que se lesionó en el calentamiento, y salvó al equipo parando un penalti en el minuto 5. Los de Ancelotti vencieron 3-0, con goles de Brahim, Vinicius y Rodrigo. Los blancos certificaron el primer puesto en la 5ª jornada. El Napoli se adelantó por medio de Simeone y el Madrid respondió con los goles de Rodrigo y Bellingham. Anguissa anotó el 2-2 al inicio del segundo tiempo y el canterano Nico Paz hizo el 3-2 con un disparo lejano. Bellingham culminó su gran partido con una gran asistencia a Joselu, que acertó con la meta rival después de fallar varias ocasiones claras. La visita a Berlín fue un trámite para los blancos, que alinearon a sus jugadores menos habituales. El Madrid volvió a remontar un resultado adverso y Joselu se reivindicó con otros 2 goles. Ceballos marcó el 2-3, que completaba el pleno de victorias de los blancos en la primera fase. El sorteo de octavos emparejó al Real Madrid con el Red Bull Leipzig en una eliminatoria marcada por las bajas. Bellingham y Rüdiger se habían lesionado para varias semanas y Álava se había roto el ligamento cruzado de la rodilla en el mes de diciembre. Pese a todo, el club blanco decidió no reforzar la defensa en el mercado de invierno y Ancelotti tuvo que reconvertir a Tchouaméni como defensa central. Para entonces Lunin se había consolidado como el portero titular y sería el gran protagonista del partido de ida en Alemania. Šeško marcó en el primer minuto de juego, pero el gol fue anulado por un polémico fuera de juego posicional advertido por el VAR. El Madrid jugó un partido mediocre, pero logró una gran victoria gracias al golazo de Brahim y a las grandes paradas de Lunin. El 0-1 obtenido en Alemania era un arma de doble filo para el Madrid, que salió al Bernabéu sin ambición. Ancelotti planteó una alineación excesivamente conservadora y el Leipzig desperdició multitud de ocasiones.
Vinicius se jugó la expulsión y minutos más tarde aprovechó un gran pase de Bellingham para marcar el 1-0. La eliminatoria parecía encaminada, pero Orban marcó el 1-1 con un remate de cabeza y Dani Olmo estuvo a punto de forzar la prórroga con un remate que besó el travesaño en el tiempo de prolongación. El Real Madrid pasaba cuartos con muchísimo sufrimiento y se enfrentaría contra su último verdugo. Real Madrid y Manchester City protagonizaban una final anticipada que tendría como primer escenario el Santiago Bernabéu. Ancelotti continuó apostando por Tchouaméni como central y Guardiola no pudo contar con Ederson, Ake, Walker ni Kevin De Bruyne, que se sintió indispuesto antes del calentamiento. A pesar de las bajas, el City comenzó la eliminatoria de la mejor manera posible. Tchouaméni tuvo que derribar a Grealish a los 30 segundos y además de perderse el partido de vuelta, concedió un tiro libre que provocó un desenlace fatal. Bernardo sorprendió a Lunin con un disparo y puso al City por delante en el marcador. El Madrid era un manojo de nervios y Haaland pudo marcar el 0-2. Después de 10 minutos de zozobra, el equipo blanco logró encadenar un par de posesiones largas y tuvo la fortuna de encontrar el gol. El disparo de Camavinga cambió de dirección tras tocar en Rúben Díaz y despistó completamente a Ortega. Con la inercia del empate todavía presente, Vinicius metió un pase al espacio y Rodrigo lo aprovechó para batir al portero Citizen y marcar el 2-1. Ancelotti había sorprendido a Guardiola intercambiando las posiciones de sus dos delanteros brasileños y el Madrid se marchaba al descanso con ventaja. Al inicio del segundo tiempo, Bellingham pudo marcar con un disparo cruzado, aunque con el paso de los minutos, el City recuperó el dominio del juego. En el minuto 65, Foden culminó una larga posesión con un golazo imparable. Y 2 minutos más tarde, Guardiola metió un derechazo que se coló por la escuadra. El equipo inglés había dado la vuelta al marcador en menos de 5 minutos y el Madrid se lanzó al ataque a golpe de corneta. En el minuto 78 Vini cambió el balón de lado a lado y Valverde enganchó una preciosa volea para empatar el partido. Los españoles buscaron el gol de la victoria en el tramo final, pero el espectáculo llegó a su fin y la eliminatoria se decidiría en Inglaterra. Para el segundo round el City recuperaba a todos sus lesionados y el Madrid visitaba uno de los pocos estadios europeos donde aún no había logrado la victoria. El 4-0 del curso pasado aún coleaba en la mente de algunos madridistas, que se temían otro correctivo en terreno mancuniano. Sin embargo, el Real Madrid salió con confianza al campo. Camavinga puso a prueba a Ederson con un disparo lejano, y poco después, Bellingham bajó del cielo un despeje de Carvajal que dio origen al primer tanto madridista. El inglés se la dio a Valverde, y este conectó con Vini para que caracolease en el área y regalase un pase de gol a Rodrigo. El tanto visitante despertó al City, que comenzó a poner a prueba la zaga merengue. Nacho regresó al centro de la defensa para vérselas con Haaland, que no tuvo mucha participación en el juego, pero que estrelló un cabezazo al travesaño. El Madrid se fue encerrando en su área y la sensación de peligro celeste comenzó a ser constante. El acoso del Manchester City se intensificó en el segundo tiempo y Lunin se convirtió en el jugador del Real Madrid que más tocaba la pelota. El ucraniano se mostró muy seguro durante todo el duelo, pero la entrada de Doku multiplicó la exigencia defensiva de los madridistas.
El tanto del empate fue inevitable y vino después de un centro del extremo belga, mal despejado por Rüdiger y con el que De Bruyne fusiló al portero madridista. Aún quedaba cuarto de hora de sufrimiento para los blancos y el equipo de Ancelotti solo tenía energía para defenderse. Lunin realizó una gran palomita para evitar el gol de De Bruyne y el belga dispuso de otra clarísima ocasión que mandaría a las nubes. Parecía un milagro que el Madrid siguiese vivo, pero el partido acabó con empate a 1 y se acabó decidiendo en los penaltis tras una inerte prórroga. El City inició la tanda con gol de Álvarez y Modric se topó con la parada de Ederson. Bernardo Silva tenía la posibilidad de marcar distancias, pero se la jugó con un remate centrado que Lunin atrapó con una facilidad pasmosa. El ucraniano estaba ante la mejor noche de su vida y tras el gol de Bellingham desvió el lanzamiento de Kovacic con la inestimable ayuda de Rüdiger. Lucas puso por delante a los madridistas con un remate repleto de confianza y Nacho respondió al gol de Foden con idéntica convicción. Ederson se animó a parear el quinto penalti que niveló la tanda y Rüdiger asumió la responsabilidad de lanzar el último lanzamiento madridista. El defensa alemán enganchó un disparo perfecto que se coló en la portería y el Real Madrid lograba una clasificación heroica que le clasificaba a semifinales por 12ª vez en las últimas 14 ediciones de la Champions. Bayern y Real Madrid se veían las caras por 27ª vez en la Copa de Europa y se citaron en Alemania para jugar el primer duelo de la semifinal. Ancelotti sacó su 11 tipo, a excepción del sancionado Carvajal, que sería reemplazado por Lucas Vázquez. Los locales comenzaron con bravura y Lunin tuvo que intervenir para evitar el gol de Sané. El extremo alemán y Kane fueron las principales amenazas del equipo blanco, que pareció superado por el arreón inicial de los alemanes. Sin embargo, el Madrid acabó calmando el juego y Kroos se hizo con la batuta en el centro del campo. El medio germano tomó el balón en el círculo central, levantó la cabeza y dibujó un pase perfecto para que Vinicius dirigiese el balón a la red. El Madrid llegó a los vestuarios con ventaja y cuando más cómodo se sentía, recibió 2 goles en contra. Sané se cambió de banda y desde la derecha fabricó el gol del empate con un zurdazo imparable que entró por el palo corto. 3 minutos más tarde, Lucas derribó a Musiala dentro del área y Harry Kane marcó el 2-1 desde el punto de penalti. El Madrid corría peligro de ser arrollado por los bávaros, pero resistió los peores momentos y acabó saliendo a flote. La entrada de Modric dio más dinamismo al centro del campo madridista y Vini estuvo cerca de empatar tras un gran pase del croata. La parada de Neuer aplazó el segundo tanto visitante, que llegó tras otro penalti cometido por Kim Min-jae sobre Rodrigo. Vinicius marcó el 2-2 y el Real Madrid salía vivo del Allianz Arena. El Santiago Bernabéu presentó un ambiente increíble para recibir al Bayern, que recuperó a Gnabry y a De Ligt para su 11. Ancelotti alineó a su equipo tipo con el retorno de Carvajal y de las botas del madrileño nació la asistencia de la primera ocasión madridista. Vinicius estrelló el balón al palo y a renglón seguido Rodrigo se topó con una gran parada de Neuer. Con el paso de los minutos, el Bayern recuperó la compostura y Kane silenció el feudo blanco con una volea que se fue fuera por poco. En la segunda parte, Vini se echó el equipo a la espalda y se convirtió en una amenaza constante por la banda izquierda. Rodrigo enganchó un remate que se fue rozando el palo y poco después lo intentó con un tiro libre que rechazaría Neuer.
El portero alemán hizo otra gran parada a un disparo de Vinicius, y el Bayern acabó castigando la mala puntería de los blancos. Alphonso Davies había sustituido al lesionado Gnabry en el primer tiempo, y fue el artífice del primer tanto del partido, con un derechazo en el minuto 68. El Madrid tenía 22 minutos por delante para intentar la remontada, aunque solo precisó de 2 para generar una histeria colectiva. Nacho marcó un gol tras la salida de un córner, pero el tanto fue anulado por el VAR debido a una falta previa. No vale. Falta. Anulado, falta. Ancelotti quemó las naves con la entrada de Brahim y Joselu, mientras que Tuchel fue retirando a todos sus delanteros. El Bernabéu entró en ebullición en busca de la remontada, y llegando al minuto 88, Vinicius enganchó un disparo que provocó el error de Neuer y posibilitó el empate a 1. Joselu empataba la eliminatoria a 2 minutos del tiempo reglamentario, y el Madrid se volcó al ataque en busca de la victoria. El Bernabéu se incendió invocando la gesta, y pasado el minuto 90, se culminó el enésimo milagro blanco. Nacho recogió un balón dentro del área, Rüdiger centró de primeras, y Joselu volvió a empujarla en boca de gol. El asistente levantó el banderín indicando fuera de juego, pero tras un eterno minuto de espera, el VAR indicó que el gol era legal. Como si de un guión de Hollywood se tratase, el Madrid volvía a ganar en el último suspiro, y con un actor secundario como protagonista. Después de una carrera llena de obstáculos y vivir 2 descensos consecutivos, Joselu firmaba una noche de gloria. Su cesión solo costó $500,000 euros, pero su rendimiento y sacrificio a lo largo de la temporada valían por una final de Champions. Su rival en la final de Londres saldría del ganador de la eliminatoria entre Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain, que era el gran favorito tras cargarse a la Real Sociedad y al Fútbol Club Barcelona. El equipo de Luis Enrique se reencontró con un duro rival, al que ya se había medido en la primera fase del torneo. Los franceses ganaron 2-0 en casa y empataron a 1 en Alemania, pero fueron los alemanes los que lideraron el grupo de la muerte contra todo pronóstico. El Dortmund llegó a semifinales después de eliminar al PSV Eindhoven en octavos y tras cargarse al Atlético de Madrid en cuartos en un duelo fratricida. El equipo de Terzic perdió 2-1 en el Metropolitano, pero logró darle la vuelta al marcador en su estadio con una espectacular remontada por 4-2. El primer partido de la eliminatoria se disputó en Alemania, donde el Dortmund hizo gala de su fortaleza y se llevó el triunfo con un gol de Füllkrug. París se preparó para darle la vuelta a la eliminatoria, pero el Borussia se defendió con un bloque bajo muy efectivo y también se llevó el triunfo del Parque de los Príncipes con un cabezazo de Hummels. Nadie contaba con ellos, pero el equipo amarillo llegaba a la final de la Champions 11 años después. Borussia de Dortmund y Real Madrid se citaban en Wembley para disputar una final inédita. Era la tercera ocasión en la que los alemanes llegaban a estas instancias, por las 18 del equipo blanco. Bensebaini era la única baja de Terzic, mientras que Tchouaméni era el gran ausente del once de Ancelotti. Lunin sufrió una gripe que le apartó del grupo en la semana previa, pero su puesto ya tenía dueño. Courtois estaba completamente recuperado y Ancelotti tenía claro que iba a jugar la final. El Dortmund no se amilanó ante las 14 Champions de su rival e inició el partido con la ambición de marcar.
Brand avisó con un disparo que se fue fuera, y Adeyemi desaprovechó una gran oportunidad en la que no supo concretar. Füllkrug envió un balón al palo, y Courtois rechazó otro tiro de Adeyemi que el delantero alemán no llegó a rematar. El portero belga desvió otro chut de Sabitzer, y el Madrid acabó el primer tiempo sin inquietar el área rival. El Borussia Dortmund había hecho todo para marcharse al descanso con ventaja, pero el marcador seguía siendo de empate a 0. Tras el paso por los vestuarios, el equipo de Ancelotti salió más agresivo, y el Madrid fue imponiendo poco a poco su juego. Kroos puso a prueba los guantes de Kobel con un libre directo, y en el inmediato saque de esquina, Carvajal advirtió que podía ser su noche tras cabecear fuera un centro del alemán. El Madrid movía el balón con más rapidez, y el 2 madridista conectó otro peligroso remate que acabó atrapando el portero del Borussia. Füllkrug contestó con un poderoso cabezazo que Courtois despejó de puños, y Vinicius protagonizó un espectacular regate de túnel que originó otro saque de esquina. Kroos volvió a centrar al primer palo, y Carvajal anotó el 1-0 con otro sorprendente remate de cabeza. Con la ventaja en el marcador, el equipo de Ancelotti se encontró más cómodo. Bellingham estuvo cerca de marcar a su ex equipo, y poco después, Kroos obligó a Kobel a despejar otro tiro de falta. El portero suizo metió otra buena mano tras un chut lejano de Camavinga, y respondió a otro cabezazo de Nacho en un córner idéntico al primer gol madridista. Al Dortmund comenzaron a pesarle las piernas, y Vinicius puso el colofón a la tormenta blanca, rubricando la noche con el 2-0. El brasileño anotaba su segundo gol en una final de Champions y se confirmaba como el MVP del torneo. Kroos fue sustituido para recibir su última ovación con la camiseta blanca, y el Real Madrid ganaba la 15ª en Wembley. El equipo blanco lograba su primera Champions de manera invicta y se proclamaba campeón de la Orejona por 6ª vez en la última década. Tras un inicio complicado y lleno de dificultades, la historia se volvía a repetir y el Real Madrid se coronaba en su competición favorita para seguir engrandeciendo su leyenda. Escribe en los comentarios la 15 del Madrid, así sabré que has llegado hasta el último momento del vídeo y te daré un corazón por ser un fiel seguidor de Memorias del Fútbol. En las pantallas finales te dejo más vídeos que seguro que te interesan y que quieres ver de la historia de la Champions.